Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial posterior al debate que acaba de ocurrir entre quienes aspiran a ocupar una posición como diputados plurinominales para el primer congreso de esta capital. Y justamente estamos hablando del tema de seguridad. Antes de ir a la pausa, durante la pausa hablábamos un poco de los temas de las cámaras de seguridad y nuestros invitados quieren apuntar un poco al respecto. Adelante. Bueno, sobre todo que hubo muchas propuestas que escuchamos, sobre todo con los alcaldes, de reconocimientos faciales. También se llegó a tocar ahorita en el debate y nuestra pregunta es, si van a poner cámaras de reconocimiento facial, ¿contra qué base de datos se va a comparar? Esa base de datos no existe, entonces, bueno, muchas veces ya lo habíamos comentado aquí, es una propuesta que se escucha muy padre, pero que no llega a ser realista. Entonces, contra eso iría más nuestra crítica. Igual, me gustaría comentar un poco de las policías, si bien es cierto que los niveles y el porcentaje de legitimación de la policía es bajísimo, me gusta que todos los candidatos hablan de la dignificación de las policías, de robustecimiento del protocolo, del equipamiento y de dar valor al oficio policial, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más rescato también de este debate y de las propuestas que dieron todos los candidatos, y digo todos porque de verdad no hubo uno que no mencionara una propuesta que fuera con respecto a esta línea estratégica. Bien, Saúl o Manuel. Y antes de que nos salgamos del tema de las cámaras y enfocándolo a los demás temas que están por tratarse y que una vez que se llegue al primer Congreso de la Ciudad de México, pues hay que evaluarse desde ese punto, desde ese enfoque, es que de las 15,000 cámaras que tenemos en la Ciudad de México, 6,500 no funcionan. Es decir, un tercio de las cámaras que tenemos, un tercio de la infraestructura que tenemos ya en la Ciudad de México, antes de querer instalar nuevas cosas, antes de querer invertir presupuesto público en nuevas cosas o buscar el presupuesto, etiquetarlo para eso, pues primero hay que resolver lo que ya se tiene y se quiere actualizar. Hablábamos de reconocimiento facial, pero tenemos a una policía que no está capacitada, tenemos una policía que no está dignificada, que la misma población no confía en su policía. Entonces, yo creo que hay que apostarle primero al tema de fondo. De acuerdo. ¿Qué escuchamos, por ejemplo, con respecto a la policía? Adelante, Manuel. Pues Zuli Feria hacía un comentario interesante. Ella hablaba de esta propuesta de policías vecinales. Que el policía que tú tienes en tu colonia fuera el vecino al que tú conoces porque le tienes mayor confianza y mayor acercamiento. Esta propuesta ya lleva bastante tiempo. De hecho, el Partido Verde ha sido los principales impulsores. Sin embargo, no se ha podido lograr por dos cosas muy básicas. La infraestructura necesaria para que las policías atiendan y funcionen no está y nunca se ha tenido como debe de ser. Y segundo, las capacidades que tienen estos policías son muy básicos. Generalmente el nivel de ingresos que perciben ellos por trabajar como policía no es el que un profesionista querría. Entonces estamos viendo policías poco calificados, poco adiestrados y al mismo tiempo poco sensibilizados sobre las situaciones que tienen que atender. En muchos casos saben cómo aprender a un criminal, pero no saben cómo atender una violación de derechos humanos, lo cual resulta muy conflictivo en una ciudad tan grande, tan polarizada y que muchas veces tiene protestas y causas sociales tan encontronadas, por así decirlo. Pero yo tengo un comentario al respecto, hay que decirlo, y esto va a cambiar a raíz de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Antes las policías estaban prácticamente centralizadas por gobierno central, es decir, por la jefatura de gobierno. Ahora eso va a cambiar, depende mucho de los legisladores. Claro. Hacer el trabajo debido para que las propias alcaldías, antes delegaciones, para quien nos está viendo, tenga facultades o tengan la certeza de que van a tener mayor cantidad de policías. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Que en la alcaldía había 300 policías cuidando una demarcación como lo es Tlalpan, que cubre, no sé, 25% de la Ciudad de México, sí, un territorio extensísimo. Claro. Cuando la mayor cantidad de los policías estaban en los estadios, estaban cuidando el Zócalo para que no entraran los maestros, para que no entrara cualquier marcha, estaban cuidando la Avenida del Papa. Es decir, es legítimo, ¿no? Pero el policía va para la ciudad. Pero en este momento las alcaldías no tienen la capacidad ni la infraestructura necesaria para tener policías dignificadas, capaces y capaces de resolver justo a lo que le los embates de seguridad. De la Ciudad Definitivamente. De México. Entonces el reto de todos nuestros nuevos legisladores es crear los programas y las acciones requeridas para que se puedan implementarse a nivel local. Y tiene que ver también con los programas que se van a implementar en las academias de policía. O sea, bien lo mencionaban algunos de los
los candidatos a diputado plurinominal. Todo empieza desde la educación y creo que es algo que también todos escuchamos desde casa. Sí, todo empieza desde ahí y las academias de policía es lo primero que se debe de fortalecer, bueno, y también los sueldos, etcétera, pero creo que es fundamental que las academias de policía empiecen a ser un símbolo honorífico y que sea punto central de todas las discusiones que se lleven a cabo en la legislatura y sobre todo que el presupuesto se etiquete para que estas academias funcionen de manera excepcional. Exactamente. Y también decirlo rápidamente, el candidato del PRI mencionaba hacer una purga entre las y los policías que no estaban haciendo su trabajo. Yo creo que hay que apostarle justamente al tema de la educación y no a un tema punitivo. Porque si empezamos a castigar a quienes ya han hecho trabajos de justicia en las calles, que son los policías, que son el vínculo principal entre el vecino y que muchas veces son mismos vecinos de quienes viven ahí, pues no sé en qué se va a convertir, pero no creo que la clave esté en castigar, yo creo que la clave está en educar. Concuerdo contigo, pero para cerrar nada más, la Policía de la Ciudad de México es una de las policías que todavía no está certificado por completamente. A pesar de que hay controles de seguridad y que las nuevas reformas pidieron que las policías se certificaran a nivel nacional y municipal, en la Ciudad de México no se han cumplido los controles. Es decir, no se saben exactamente quiénes están capacitados, quiénes están en qué nómina, quiénes están cumpliendo tareas administrativas o tareas operativas. Hay mucho que hacer y yo creo que el comentario del candidato del PRI va más enfocado en esa línea, a decisión de cada uno. Sí, creo que también es importante recordarle a nuestro público que a diferencia de la actual Asamblea Legislativa, el Congreso va a operar como el resto de las entidades federativas de este país. Es decir, nuestros legisladores de la capital también van a poder legislar en la Constitución del país. Entonces esto es muy importante justamente con base en lo que están comentando ustedes. Van a poder hacer algo más por las policías de nuestra ciudad que no solamente tener que esperar a que se legisle desde arriba, ¿cierto? Exacto. Es un trabajo robustísimo, o sea, como bien mencionaba Manuel, hay mucho que hacer, no podemos esperar cambios de un día para otro, pero creo que si se siguen las propuestas y dentro de las líneas que traen los candidatos se llegan a cumplir en un 90%, bueno, esperando que sea un 100%, seguro vamos a tener en unos años una policía excepcional, pero sí se tienen que ir cumpliendo al pie de la letra. O sea, es increíble lo que mencionas, había cosas que yo no sabía, la verdad me sorprende y también me entristece, ¿no? Escuchar esto. Así es. Tengo que ir a una pausa, pero regresamos al último bloque de esta mesa de análisis posterior al debate entre quienes aspiran a una curul como diputados plurinominales por el primer congreso de esta capital. Ya regresamos.